Bueno, buenas noches, es grato saludarlos. Vamos a tratar hoy sobre el tema de si estamos atravesando una crisis de gobierno. Otros dirán que puede ser una crisis del modelo, pero veamos eso, justamente. Para empezar, yo creo que el presidente Castillo es un curtido sindicalista que ha encabezado algunas luchas en alianza con la ultraizquierda en años recientes. No parece tener mucha vocación por la verdad. Por ejemplo, afirma que no se ha reunido con personas con las cuales hay videos o registro de visitas. Deslinda con la corrupción frecuentemente y sostiene que su gestión es limpia y transparente, pero en realidad no practica la transparencia. Y parece no haber asumido que el jefe de Estado está sujeto al escrutinio del público, de la prensa, y cada acto que hace durante su vida es seguido por todos, y es mejor que sea bien transparente al respecto. Se ha rodado de ministros que no califican, y por ejemplo el ministro de Transportes es un maestro de escuela que no tiene conocimiento del sector y está mostrando proclividad a favorecer a los informales en el transporte. La primera ministra anunció que iba a cerrar minas, causó un gran daño en la economía, y ¿es posible esperar que las cosas mejoren? A mí me parecería que no, si seguimos con la misma calidad de gente y el desgobierno. El gobierno dice que no lo dejan trabajar mientras se dedica a repartir bonos y subsidios para ayudar a la gente, en vez de corregir el rumbo de la economía y atraer inversión privada, respetando las reglas fiscales y la sensatez económica, para que se recupere el empleo afectado por la pandemia y 6 meses de este gobierno, creando las condiciones para que la gente supere sus dificultades por su propio esfuerzo, no mediante dádivas del Estado. Estamos enfrentando entonces una gran crisis de liderazgo y el presidente dice que está aprendiendo. La verdad que parece que no logra aprender y no se le ha elegido para que aprenda a gobernar. En el fondo, Perú Libre ha llegado al poder para hacer una revolución a lo Evo Morales, sin más libreto que cerrar el Congreso y cambiar de constitución, y como no lo ha podido lograr, se ha quedado sin libreto. Y se dedica a echarle la culpa de esto a errores de la oposición y también a victimizarse. ¿Habrá alguna salida para este problema? Un primer paso sería cambiar a los ministros y por supuesto la jefa del gabinete, pero hacerlo poniendo en su reemplazo a más de lo mismo, es decir, gente con problemas o vinculados al terrorismo o maestros de escuela o partidarios del Cerrón, vamos a seguir atrapados sin salida. Me pregunto si el país va a soportar el resto del periodo en esta situación, o incluso si es posible que llegue a soportar los próximos 6 meses. A diferencia de Gonzalo, yo sí creo que hay una profunda crisis de gobernanza, de gobernabilidad, de gobierno. El presidente es claramente inadecuado para el cargo, como él mismo ha reconocido. En Palacio 1 y Palacio 2 suceden cosas oscuras que nos tienen preocupados a todos los peruanos. La gente que está a su alrededor, sus asesores, sus ministros, los funcionarios que nombra, son absolutamente inadecuados, cuando no claramente corruptos. Las decisiones que toma el gobierno en general son muy malos y se ha dedicado a polarizar las cosas, a generar una lucha de clases, ¿no?, a desunir a los peruanos. Eso es inaceptable, ¿no? Y yo creo que los peruanos lo comparten. Hoy día la ANPADE ha sacado una encuesta que nos da unos indicadores espantosos, ¿no? Las declaraciones de Castillo, cuando hace declaraciones, el 66% piensa que miente. Las decisiones de Castillo, el 68% piensa que están equivocadas. Los funcionarios que ha nombrado, el 72% piensa que son equivocados. Y el 50% de los peruanos, según esta encuesta hecha por Ipsos, antes del desastroso
proceso de las entrevistas con Rincón, ¿no? Dice que el 50% de los peruanos, Castillo está involucrado en temas de corrupción. Entonces, no es pues opinión de las personas que estamos involucradas en el quehacer nacional hace algunos años, sino es opinión de lo que dice Castillo, el pueblo. Y usa la palabra el pueblo para esconder lo que le dé la gana, como si él fuera el pueblo. Muy interesante, el embajador Ponce dijo en RPP que Castillo usa esto del pueblo pues para decir cualquier cosa y validar cualquier propuesta equivocada. Sin embargo, cuando se le habla de Venezuela o de Cuba, ahí sí el pueblo no cuenta. Ese pueblo venezolano y ese pueblo cubano sojuzgado, eso no es un problema para él. Entonces yo creo que estamos en una crisis de gobierno muy profunda y tenemos los ciudadanos que movilizarnos para rescatar al país de este camino al desastre general. Yo también pienso que estamos en muy malas manos. Sin embargo, y no es consuelo, esto viene de antes. El Perú ha estado muy mal gobernado y yo he seguido muy de cerca el proceso de burocratización del aparato estatal. Y no solo me refiero al gobierno central, me refiero a los gobiernos regionales, municipales, me refiero al Congreso de la República, me refiero a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, a todo el Estado peruano. Es impresionante lo que viene ocurriendo, producto de esto que se llama el clientelismo político. Los Richard Swings, para que me entiendan más fácilmente, que son estos peruanos que no tienen ningún mérito para trabajar en el Estado, porque trabajar en el Estado es servir a la ciudadanía. Repito, no tienen ningún otro mérito que el hecho de ser amigo del ministro, del gobernador, del alcalde, incluso del presidente. Nada más. Bueno, eso que parece un caso único, esporádico y anecdótico, no es tal. Es un fenómeno masivo. Cada alcalde, cada regidor, cada gobernador, cada consejero regional, cada ministro hace lo mismo que hizo el presidente Vizcarra en su momento y ahora, a vista y paciencia de todo el mundo, el presidente Castillo. Son sus amigos, en este caso son los chotanos, y ese es el mérito. Bueno, cuando un Estado se atiborra de esa gente, todo lo que viene a continuación ya sabemos en qué termina. Pésimos servicios de todo tipo. Agua potable, limpieza pública, por supuesto salud y educación, la seguridad ciudadana está que revienta todas las semanas, el sicariato está que cunde. En consecuencia, los sufridos somos los ciudadanos. Entonces, más nos vale asumir nuestro rol ciudadano, porque tenemos deberes y derechos, y exigirle a nuestro Estado integridad, eficiencia y transparencia. A lo largo de estos programas vamos a ir hablando del tema, pero yo sí creo que la burocratización del aparato estatal, producto de este clientelismo masivo y desbocado y ejercido por todas las autoridades que pueda uno imaginarse, es lo que nos está llevando al abismo. También coincido, Fernando, esto es producto de una crisis política que tiene por lo menos 4 años, que ha comenzado con un Congreso que hace 4 años claramente abrió las puertas de una desestabilización y que la consecuencia la estamos viviendo el día de hoy. El día de hoy tenemos una crisis de liderazgo, el día de hoy tenemos un gobierno que indudablemente es improvisado, que indudablemente no tiene los equipos profesionales para trabajar y que impide justamente poder recuperar la economía como se debiera, con unos precios del cobre 30% más caros que el año anterior, con un rebote económico. El Perú el próximo año va a crecer 3%, un crecimiento mediocre, teniendo todo para poder reactivar la economía, más aún después de la catástrofe que hemos vivido y que de alguna manera seguimos viviendo. Y eso va a afectar a la gente pobre, eso va a afectar a la población. Entonces creo que esta crisis de liderazgo que se traduce en, efectivamente, como mencionó Gonzalo, en cuadros técnicos muy malos, en cuadros técnicos no capaces, en un Estado que no puede proveer servicios a la población, va a terminar afectando justamente a las personas más vulnerables, ¿no? Y eso lo vamos a ver lamentablemente, a menos que se cambie la forma de gobernar.
Yo coincido con Camilo, la verdad es que este gobierno actúa invocando al pueblo, como si el pueblo le dictara las cosas que tiene que hacer, o hubiera una especie de vínculo sobrenatural que no existe. Y entonces, ¿cómo actúa? Actúa con celeridad, aparenta celeridad, hace anuncios, sin mayor contenido, declara raudamente emergencias, varias emergencias han sido declaradas para resolver problemas del momento, o nombra comisiones enormes con una cantidad de funcionarios y de organizaciones de base que dentro de un tiempo, al final del día, nadie las va a recordar y que tampoco van a servir para solucionar los problemas que les han sido encargados, pero se usan para distraer al público. Otro tema que es frecuente es que el presidente invoca que sabe lo que es la pobreza, no hay duda de eso, pero eso no es suficiente. El presidente Toledo también venía de pobreza extrema, y bueno, ya vimos cómo terminó. Claro, esto genera empatía, ¿no? Pero eso no quiere decir que pueda cumplir con lo que ofrece, es decir, que sepa cómo es vivir sin agua, sin luz, sin caminos, que es lamentable para todos los peruanos ver eso. Pero ese es el contrabando que diseñaron para captar la atención de los peruanos, ¿no? Porque él en verdad no es un maestro, ni siquiera sabe hablar, ¿no? Hace años que es solamente dirigente sindical. No es rondero, como han dicho en Cajamarca, es mentira que es rondero, ¿no? Es un triste dirigente sindical, ¿no? Que ha sido usado por Perú Libre de Cerrón, que es el agente cubano en el Perú, el representante del proceso de desarrollo del comunismo cubano en el Perú, ¿no? Y han sido muy exitosos creando estas imágenes falsas que se han incluso fomentado desde los medios de comunicación. Durante la campaña primera y sobre todo segunda vuelta, hemos visto cómo pues lo sacaban en procesos bucólicos, así, arando con unas vaquitas, ni siquiera sabía arar. Este es un diseño, ¿no? Que nos ha llevado de la nariz a elegir al peor presidente de todos. Y creo que tenemos que darle contexto a lo que está pasando. Porque si bien las cosas vienen de antes, lo que pasa ahora es muy importante, porque ahora se está agravando todos estos males, ¿no? En momentos en que la humanidad está en la cuarta revolución industrial, donde se desarrollan tecnologías modernas que permiten mejorar la calidad de vida de los seres humanos, como por ejemplo salud preventiva en lugar de correctiva, educación diseñada para cada alumno, para cada estudiante, etcétera, infraestructuras súper eficientes. El Perú se retrae de ese mundo para las inversiones y regresan hacia una suerte de post-extractivismo, donde no quieren que se produzca nada, ¿no es cierto? Y que vivamos en la Edad Media, siendo ellos, por supuesto, los señores feudales y todos nosotros los siervos. Entonces, en esa circunstancia en que el mundo despega, parar y retroceder, como estamos haciendo, en verdad es criminal. Lo único que garantiza eso, que vamos a tener más pobres en un país rico. Bueno, yo diría que el común denominador de todas estas atributos fallidos que estamos comentando en esta mesa es lo moral. Lo moral. Aquí la madre del cordero se llama corrupción, ¿no? Detrás de este Estado burocratizado hay corrupción. Detrás de esta falta de agua potable, de falta de vivienda, falta de salud, de educación, está la corrupción ahí agazapada. Entonces, hay que corregir eso, me parece. Y en toda estructura corporativa, y el Estado es una estructura corporativa, aparte de leyes que, dicho sea de paso, en mi opinión, en términos generales, el Perú tiene buenas leyes, por eso creció tanto a partir de los 90, ¿no? Con estas leyes, y con eso se logró generar un proceso de dinamismo económico reconocido internacionalmente que se ha traducido en una recaudación tributaria cada vez mayor, creciente. Por eso, a pesar de la crisis política y de todo lo que estamos viendo, hoy el año 2021 ha sido año récord de recaudación tributaria. O sea, la estructura productiva, mal que bien, a pesar de los problemas, ha respondido
pudo haber respondido mucho mejor, en eso estoy de acuerdo. Entonces, ¿cómo es posible que un país como el nuestro haya podido crecer tanto, cosa que se revela en el tema de las contribuciones tributarias, y que los servicios estatales hayan sido tan precarios? Nuevamente, es la corrupción, la madre del cordero, lo que hace que el modelo fracase del Estado hacia la ciudadanía. Yo creo que antes del Estado las cosas han funcionado. Es que ahí yo creo que lo que deberíamos mirar es, claramente podemos tener discrepancias con el presidente de su visión, pero si el presidente tuviera un liderazgo, si el presidente tuviera por lo menos un norte hacia dónde ir, imaginemos con un mensaje más regionalizador, con un mensaje más de vista hacia las regiones, menos centralista, creo que podría por lo menos plantear algo, pero en ese sentido no está planteando. O sea, esa falta de liderazgo, eso se plantea. Y voy a casos concretos. Miremos proyectos que están paralizados en el Perú. Chavimochic en el norte, Majes. Le preguntan al ministro de Agricultura qué va a hacer para empujar Majes y dice, ese problema del gobierno regional. Entonces, si por lo menos hubiéramos tenido la esperanza de que se hubiera dado otra visión, una visión más regional, un fortalecimiento de esos gobiernos regionales, ni siquiera creo que hay eso. Porque ni siquiera saben cómo gestionar eso ahí. Camilo, pero justamente la regionalización es pues un gran fracaso, porque ha sido mal diseñada y mal ejecutada. Se le ha repartido, digamos, capacidades de gestión a gentes que han descubierto un botín, el botín de la riqueza generada por el crecimiento de la economía peruana, ¿no?, en este siglo, y han postulado a controlar eso como gobiernos regionales, con una excepción, ¿no? Y los municipios, gente corrupta en su mayoría, gente inepta e incapaz. Y eso fue creado por Toledo aceleradamente y torpemente. Fue empeorado por Alan García, que les dio más capacidades sin ningún tipo de control. Entonces, los recursos de los peruanos están tirados para un mal uso en las regiones, ¿no?, para la corrupción, ¿no? Y entonces se ha desperdiciado la generación de riqueza y la recuperación del Perú que hizo el sector privado. No nos olvidemos de dos datos importantísimos. El año 90 el Perú era un estado fallido. Teníamos 3.8% del PBI como ingresos del Estado, de un PBI chiquito. 60% de los peruanos eran pobres. Y la empresa más grande del Perú no facturaba más de $600 millones al año, cuando las empresas ecuatorianas facturaban 1.500 o 2.000 millones. Eso saltó a 23% el producto como ingreso fiscal. Cayó 20%, hacia 20% de pobreza. Y las empresas peruanas hicieron un esfuerzo brutal de inversión en las regiones, transformando el Perú. Y se ha confundido algo muy importante. Una cosa es descentralización y otra cosa es desconcentración. La descentralización la hace la economía. Cuando la inversión privada va a las regiones, que estuvo prohibida antes desde Velasco, en minería, en pesca, en turismo y en agricultura, cuando la inversión privada fue a las regiones, el Perú reverdeció, aumentaron los ingresos y bajó la pobreza. Lo que había que hacer era desconcentrar al Estado, el centralismo del Estado. Entonces, no perdamos de vista esos grandes fracasos que en algún momento tenemos que corregir. Bueno, para que tengan una idea, por ejemplo, de la dimensión de este problema, el año 2021 se le asignaron 24.600 millones de soles a los gobiernos locales para obras. Eso es 44% del presupuesto. Llegaron a ejecutar unos 15.000 millones de soles, bueno, es una enorme cantidad, en nada menos que 47.000 proyectos. Ustedes se imaginan esa cantidad. Y el problema monumental es que los gobiernos locales no tienen capacidades para gestionar ese gasto en obras, por pequeñas que sean, y ese gasto es un foco de corrupción viciosa que se traduce en obras sin terminar o obras paralizadas o inservibles, que también es frecuente. Y esto no se resuelve entregándoles recursos a mayor velocidad, como postula el gobierno actual, como si darles más dinero más rápido fuera a agilizar algo, va a agilizar la corrupción. Y por otro lado se transmite o se desorienta al pueblo diciéndole que toda esta crisis de la falta de infraestructura en los gobiernos locales a nivel de los sectores más pobres se debe a la Constitución del 93, y que se va a resolver con una nueva Constitución.
Y eso no tiene nada que ver con lo que diga la Constitución, sino con la capacidad de gestión. Y por otro lado, nadie puede creer que porque una persona ha vivido en extrema pobreza puede gobernar el país y sacarlo de la extrema pobreza. Si ese fuera el caso, deberíamos buscar a un poblador del distrito más pobre del país y nombrarlo ministro de Transportes o director ejecutivo de Proinversión y tendríamos los problemas resueltos. Así no funcionan las cosas y el país está yendo por un rumbo completamente equivocado. Ha bloqueado parte de la carretera a las regiones policiales de Lima y Cayena. Yo creo que nuestros seguidores, nuestros televidentes, oyentes, tienen que esperar de nosotros una propuesta de solución. El diagnóstico es ese: hemos fracasado en materia de regionalización, en materia de gestión política. La política fracasó en nuestro país. Yo creo que lo ciudadano, lo privado, con sus tropezones, sí funcionó. Por eso sostengo yo que creció tanto la recaudación tributaria y eso es un mérito de la parte productiva del Perú, ¿no? Entonces hay cosas que han funcionado y cosas que no han funcionado. En mi opinión, lo que menos ha funcionado, lo peor del Estado peruano, de nuestro país, son los servicios estatales: agua potable, salud, educación, seguridad, infraestructura, vivienda. En consecuencia, ¿cómo corregir? Yo creo que no tiene solución en la medida que persistamos con estas autoridades que en el caso de regiones y municipios rotan cada 4 años y van a ganar periodistas, médicos, sacerdotes retirados, ingenieros, abogados, sabe Dios. Y no tienen por qué saber de agua potable, no tienen por qué saber de limpieza pública, que son funciones muy especializadas. En consecuencia, yo lo que quiero ver es una propuesta de solución. Yo siempre he comentado acerca de autonomizar todas las funciones especializadas que no deben depender de la política. La política no está capacitada, sobre todo por el clientelismo y la corrupción, ¿no? En otros países sí, la alternancia política respeta la carrera pública y por eso los servicios especializados se brindan de una manera eficiente, pero en nuestro país no. Entonces, la propuesta de solución, ¿cuál es? En mi opinión, hacer instituciones autónomas para todos aquellos servicios estatales especializados. Repito, agua potable, vivienda, salud, educación, limpieza pública, etcétera. Así como se está autonomizando, se autonomizó en su momento el Banco Central de Reserva, ahora se quiere autonomizar a Indescopy para que no dependa de la política. Yo creo que por ahí va la solución a estos problemas. Si a eso le agregas, Nando, que estas entidades autónomas no estén en Lima, sino en las regiones. Gran aporte. En ningún momento se ha propuesto recentralizar el país. Al contrario, hoy día la tecnología y por supuesto la voluntad tiene que ir hacia una verdadera descentralización. Yo quisiera ver, como Pablo dice, y te dejo la propuesta, ¿no?, de ubicar las cabezas de estas instituciones autónomas esparcidas por todo el Perú. Exactamente. Y que todos los trámites que los peruanos hagan tengan que ir a provincias donde esas cosas se controlen. Claro. Desconcentrar al Estado. Exacto. Ahora, algo recontra importante, perdóname, Camilo, es que esta gente que está gobernando hoy día no tiene idea de qué cosa es el Perú, ni la economía, ni nada, ¿no? Yo hace algún tiempo dije que las medidas del Perú son 90, 90, 90, redondeando cifras. ¿Por qué 90? Porque casi 90% de la inversión es privada. Porque el 90% del empleo es privado. 90 y más por ciento de la recaudación es privada. Y esta gente no cree en el sector privado. En lugar de hacer crecer al sector privado, quieren hacer crecer al sector público. Y están atacando al sector privado. Y esto viene sucediendo desde el gobierno de Humala, pasando por PPK, que no corrigió nada.
por Vizcarra, por supuesto, por Sagasti, y ahora esta gente, ¿no? Entonces, y lo vemos todos los días, han atacado a los sectores que nos conectan con el exterior, la minería, la agroexportación y el turismo, ¿no? El turismo paralizan cada ciertos días el acceso a Machu Picchu, ¿no? Cortándonos la yugular en el desarrollo del turismo. ¿Por qué hacen eso? ¿No? Porque es la forma de empobrecer la economía, empobrecer a los peruanos para que después tengamos que beber de sus subsidios, ¿no? Vivir de sus regalos, de sus bonos, ¿no? Y volvernos miserables. Ojo, en Venezuela el 96% son pobres, 96% y 75% pobres extremos. En Cuba no hay cifras, pero tiene que ser igual o peor, ¿no? Y están mintiendo, ¿no? Diciendo que estos recursos naturales, la minería, por ejemplo, hace daño. En verdad la minería y la agricultura y el turismo son los regalos de la Pachamama. La Pachamama nos ha hecho un país lleno de recursos para ser ricos y llenos de gente buena para ser ricos. Pero esta gente malévola, estas cúpulas ideologizadas están yendo contra eso. Disculpa, Camilo, pero la idea es un poco... Totalmente. Mira, Fernando, volviendo al tema de la regionalización, volviendo al tema de los proyectos de impacto a nivel regional, justamente eso es lo que uno debería esperar de este gobierno. O sea, una preocupación, que no veo, una preocupación por hacer proyectos en regiones de impacto. Tenemos un Plan Nacional de Infraestructura, 52 proyectos, más de 100.000 millones de soles y un ritmo de ejecución de menos del 5% anual. Tendríamos que duplicar la capacidad de ejecución de los proyectos del Plan Nacional de Infraestructura para tener algún impacto realmente en desarrollo de las regiones. Entonces la pregunta es, ¿qué está haciendo nuevamente el gobierno para eso? ¿Qué está haciendo para sacar el ferrocarril Huancayo-Huancavelica? ¿Qué está haciendo para traer agua a Lima? ¿Qué está haciendo para terminar la doble vía en la carretera panamericana? Para conectar por ferrocarriles al sur peruano. O sea, justamente, ¿qué se está haciendo para llevar desarrollo fuera de Lima? Entonces, eso creo que no observamos, yo no observo nada en particular en ese sentido, ¿no? Yo diría que si el presidente no abandona su maximalismo original y deja de lado su idea central de cambiar el modelo, cambiar la constitución, refundar al país, bueno, dicho sea de paso, quedarse un par de décadas gobernando, y lo acompaña de nacionalizaciones, estatización del gas o política antiminera y antiagroindustrial, es decir, justamente lo que funciona en la economía, lo más importante. Entonces, pero no va a abandonar eso, acaba de reiterarlo con sus tres tweets. Entonces podemos proponer políticas pensadas que pueden dar resultados, pero que con este gobierno y su equipo no van a funcionar. Ya sabemos que los chanchos no vuelan. Correcto. Ahora, a mí lo que me preocupa es que he escuchado al presidente Castillo 2 o 3 veces decir que en 5 años espera que las ollas comunes estén llenas de comida. Es decir, piensa que el Perú se va a volver un país lleno de personas que dependan de ollas comunes. Entonces su modelo es el venezolano. Exactamente. O el cubano, donde todo está relacionado. Gonzalo. Claro, entonces, ¿cómo puede pensarse que vamos a tener algún futuro si lo que hacen es repartir dinero de helicóptero para subsidiar o dar dádivas a diestra y siniestra mientras el país se endeuda? El déficit crece y la pobreza va a seguir creciendo. Entonces, no veo otra salida que el presidente reflexione, convoque personas que piensen distinto que él y que arme un equipo de gobierno capaz de sacar adelante la economía en una coyuntura internacional de precios altos que nos favorece. Yo creo que para eso, pero para esto, que sería un milagro, deberíamos tener algún horizonte de tiempo, ¿no? El país no va a soportar 9 semestres más de este tipo. Digamos, pero algo que sería interesante comentar, ¿cuánto tiempo creen que el país va a aguantar en este plan? Pero antes que eso, yo creo que no podemos seguir siendo optimistas con la posibilidad de que este gobierno reaccione. Ya han demostrado hasta el cansancio quiénes son y qué quieren hacer. Y lo último es justamente lo que ha sacado Castillo, el presidente, sus 3 tweets, donde después de que el Congreso confirmó
la autógrafa, eliminando la posibilidad de que haya un referéndum fuera del Congreso, no iniciado por el Congreso, el presidente ha reiterado su compromiso para ir adelante con la Asamblea Constituyente de alguna manera, como sea. Ya ¿qué más queremos? ¿No? Si nosotros esperamos a ver más señales, vamos a estar ahogados y ya sin capacidad de reacción. Lo que los peruanos tenemos que hacer es recoger información mediante encuestas, mediante estudios, para que sea justamente el pueblo el que le diga a este señor y a ese equipo que no sirven y que si no reaccionan se vayan a su casa, que renuncie el presidente o que se debata, porque los peruanos no tenemos por qué soportar un proceso de empobrecimiento similar, ¿no? Lo que está pasando en educación, el Ministerio de Educación viene saboteando la educación privada y mintiendo sobre la calidad de educación privada, como hizo Jaime Saavedra, que fue el factotum del fortalecimiento de la educación pública, ¿no? Que decía que la educación privada no servía, que los padres de familia debían sacar a sus hijos de los colegios privados para llevarlos a los colegios públicos, sabiendo que era de peor calidad. Yo acá tengo unas cifras, ¿no? De hace un año, la última medición PISA es recontra interesante. Fíjense, la parte de educación privada ha sido calificada por la prueba PISA como mejor que el conjunto de la educación de Costa Rica, Uruguay y Chile. El conjunto del Perú, por supuesto, mezclado con la de educación pública, estamos por debajo de esos tres países largamente. Pero la educación privada ha mejorado. Entonces, en lugar de tener un sector público que absorbe buenas prácticas del sector privado, que hace alianzas con el sector privado, acá hay confrontación. Todo por ideología, una ideología enferma que los peruanos tenemos que recusar. Recusar en las encuestas, recusar en las marchas, recusar en estudios. Somos los ciudadanos que tenemos que parar este proceso. Pero, ¿quién se encarga de la educación en las regiones? Los gobiernos regionales. Cada 4 años viene un nuevo gobernador. Ya sabemos que 22 de los 25 actuales están siendo procesados por... Pero el problema de él viene desde el ministerio igual. Y el ministerio es parecido. De horror. Nuevamente, en salud, ¿no? ¿Por qué no replicamos los exitosísimos casos de los hospitales Barton y Cael, siendo ambos seguro social y empresas estatales, públicos, a pesar de que los aportes sean privados? ¿Por qué no replicamos lo bueno, ¿no? Y más bien mantenemos lo precario, lo malo? Nuevamente, eso es un desafío organizacional, ¿no? Yo no creo que cambiando al presidente Castillo y manteniendo la estructura organizacional del Estado, por ejemplo en regiones, por ejemplo en municipios y por ejemplo en ministerios, vayamos a salir de esto. Yo sí creo que hay que plantear una revolución moral que involucra una revolución organizacional, quitarle competencias a todos aquellos organismos estatales que han fracasado, y ahí están los ministerios, ahí están los gobiernos regionales y municipales, y dárselos a estos organismos autónomos tipo BCR, donde la meritocracia, el profesionalismo y la estabilidad estén garantizadas. Yo creo que la ciudadanía puede respaldar eso por los multimillonarios ahorros en burocracia improductiva que se generarían para beneficio de las propias jurisdicciones, ¿no? Algo así, eso es lo que yo planteo. El cambio de personas sin cambiar la organización del Estado, yo creo que es un poco lo que nos pasó a nosotros. Llevamos a 20 y tantos gerentes públicos de servir a hacer la revolución en la salud, y mi sucesor los destituyó el primer día de gobierno regional subsiguiente. Entonces no es estable la organización del Estado, no es. Entonces, por ahí se puede hacer algo bien en una gestión municipal, ministerial o regional, pero nada te garantiza que el siguiente deshaga todo lo bueno que se puede haber hecho. Es que justamente eso es meritocracia, ¿no? O bueno, sea, meritocracia, ¿de qué manera protegemos al buen funcionario público? Claro. Se le paga bien, no se discute que haya sueldos buenos en el Estado para tener la mejor gente, claro. Se fortalece, yo creo que hay que fortalecer gobiernos locales, hay que fortalecer gobiernos regionales, hay que darle capacidades técnicas. Coincido plenamente contigo, el 80% de la inversión en este país es privada.
pero hagamos que ese 20% público sea eficiente, para que no haya, para que ese 20% no termine dilapidado en proyectos que pero no podemos dejar que lo manejen los burócratas, tenemos que involucrarlos todos. Por eso mismo. Entonces la pregunta es cómo hacemos, cómo fortalecemos la administración pública, digamos, independiente del poder político de turno, le damos mucho más protección. Una nota pequeñita, mira, estos gobiernos regionales tienen capacidades absolutas para tomar decisión. Si un alcalde decide que cierra una empresa porque le da la gana, como acaba de suceder en Pisco, no hay segunda instancia. Simplemente tienes que ir al Poder Judicial, donde vas a demorarte 5 o 10 años. Igual es con los gobiernos regionales. Les han dado estas prerrogativas absolutamente ridículas, rompiendo una base fundamental de la democracia, que es la segunda instancia de las decisiones gubernamentales. Todo ha sido hecho para fortalecer a las autoridades, cuando lo que hay que hacer es fortalecer a los ciudadanos. El mundo al revés. En Canal N te escuchamos y te ayudamos. Repórtanos tus denuncias con el hashtag Alerta Noticias a través de nuestras redes sociales. Facebook, @Canal N Oficial, Twitter, @Canal N y WhatsApp al 998-131-604. Un tema muy importante que yo creo que tenemos que revisar también es lo que está pasando con la minería. La minería es el motor económico más grande que tiene el Perú. No es el único. También están las agroexportaciones, el turismo y varios otros. El potencial productivo del Perú es infinito. Ojo, uso esa palabra sabiendo lo que significa. ¿Por qué? Porque podemos producir todo lo que necesitamos para 30 millones de habitantes largamente, ¿no? Pero el caso de la minería, que es el motor más grande, es por supuesto el que suscita mayores ataques de la gente ideologizada y que lo que quiere es implantar en el Perú el socialismo del siglo XXI o el comunismo cubano venezolano, ¿no? Y mienten, ¿no? Por ejemplo, hace poquito, uno de los representantes de este tipo de gente, que es Campodónico de la República, sacó un análisis diciendo que la minería pues pagaba 30% y que cuando subían los precios entonces eso no mejoraba, y eso es absolutamente falso, porque el sistema tributario del Perú tiene un sistema progresivo de recaudación. Si suben los precios, pagas un porcentaje mayor. También es así que hoy por hoy la minería peruana paga 47% de su utilidad, de su renta, mayor al 44% de Australia, al 40% de Chile y al 35% de Canadá, que son los países que compiten con nosotros. Y tenemos que tener mucho cuidado con la minería, porque otra de las cosas que dicen es que es un recurso que se agota. En verdad lo que se va a agotar es el tiempo para aprovecharla. Yo creo que no tenemos más de 20 años. Fíjense, hay procesos de sustitución de materiales que van a terminar reemplazando a muchos metales. Ya se está explotando minería bajo el océano, a 1.800 metros de profundidad en Papúa Nueva Guinea, ¿no? Y eso va a reemplazar a minas con problemas políticos en sitios como Perú. Se habla de explotación de asteroides. Entonces hay una serie de fuentes y procesos de esta revolución industrial que van a hacer que los recursos que hoy tenemos puedan dejar de tener valor mañana. Inclusive la agroexportación, esto a Nando le va a parecer un sacrilegio, pero con la reproducción celular es posible imaginar que en Chicago y en Nueva York hayan fábricas verticales de frutas y hortalizas, ¿no? Con reproducción celular. La carne, ya se está hablando de reproducción celular de la carne sin que hayan vacas, sin que se consuma agua y sin que se produzca metano. Para el crecimiento mundial de la población, esas cosas van a ir adelante. Entonces, los peruanos tenemos algunos recursos que los podemos aprovechar ahora. Nuestros productos de agroexportación son una maravilla. Los tienen todos los mercados, los más sofisticados, los más lejanos. Somos de los mejores en el mundo llevando frutas y hortalizas frescas a cualquier lugar. Una maravilla, pero no nos va a durar para siempre. La minería tampoco.
Y si no aprovechamos esto, vamos a tener que hacer, pues, como en las carreteras, cuando fallece alguien, lamentablemente, y poner una cruz que diga, acá murió Conga, acá murió Tía María, o acá murió el proyecto de Majes, o el proyecto de Chavimochic. Tenemos que rescatar nuestro desarrollo productivo, que es la base del crecimiento y la reducción de la pobreza de los peruanos. Sí, es el turno de la ciudadanía. Yo creo que los peruanos en general, los ciudadanos, estamos dejándole a los políticos el dominio de las ideas, de los mensajes y de las decisiones. La verdadera participación ciudadana, que es exigir, ¿no? Exigir, facilitar las inversiones en minería, agricultura y todo lo demás, va a tener que salir de la ciudadanía acompañado con la prensa. Sin ir muy lejos, lo que estamos viendo en estos días, ¿no? Estas denuncias de corrupción y todas estas revelaciones de ineptitudes y de complejos que estamos descubriendo en el presidente Castillo, lo está haciendo la prensa, ¿no? Lo está haciendo la ciudadanía. Yo sí creo que los políticos, algunos malos políticos, han pretendido dominar, ¿no? El mundo de las ideas y las decisiones, y no, yo creo que es el turno de nosotros y realmente abrir las puertas a las inversiones. La palabra empresa se ha convertido en una mala palabra por obra de estos políticos acomplejados, retrógrados, amargados, cuando la palabra empresa tiene que ser una buena palabra. Ahí se genera el empleo, ahí se genera el abastecimiento para todos los mercados, ahí se genera los tributos para el Estado, para que a su vez venga la salud, la educación. Es decir, el mundo que engloba el concepto empresa es un mundo que nos tiene que convenir. En consecuencia, a despertar, ¿no? Ciudadanos, a despertar. Es nuestro turno en esta oportunidad. La única solución. Así es. Y también tenemos el caso de la informalidad, ¿no? Que en el fondo es emprendedurismo al margen de la actividad, digamos, que tributa, que es la menor parte de nuestra economía. Pero viendo el tema de la minería, la agroindustria, que son las vacas lecheras del país que funcionan, que dan resultados y que marcan pues el eje del desarrollo capitalista que hemos tenido, y justamente ese es el centro de los ataques. O sea, eso es lo que hay que dinamitar para poder instaurar el nuevo modelo, no sé cómo llamarlo, el de Evo Morales, con un Estado refundacionalizado que perdure por décadas. Gonzalo, es bueno aprovechar las cosas que decimos todos para meter algunas cifras. Hay mucha confusión en el tema de la informalidad. La informalidad laboral es como 70-75% hoy día, pero la informalidad productiva, o sea, el PBI informal, no pasa del 20%. Y mucha gente habla de que la informalidad de la economía peruana es 70-75%. Es un error. Esa es la informalidad laboral. A mí me dio mucho interés, y con mucho interés estas declaraciones del presidente relacionados con Bolivia, ¿no? Esta figura del mar para Bolivia, ¿no? Entonces me sorprende lo anecdótico que termina siendo la discusión de le damos o no le damos mar, cuando justamente la discusión no es, oye, ¿qué tenemos que hacer para darle una salida efectiva, para desarrollar, para conectar, para hacer corredores logísticos justamente con Bolivia? Es decir, nos quedamos en lo anecdótico, que si se le da o no se da a la playa, que me parece que son opiniones indudablemente desafortunadas del presidente, que rompen con la tradición diplomática del país, pero no vamos con la tradición, pero no van al fondo del asunto, que debería ser, ok, ¿por qué no nos compenetramos más? Tenemos un mercado boliviano, tenemos una ciudad en La Paz que está a 60 kilómetros de la frontera. ¿Cómo hacemos para conectar? O sea, ¿cómo hacemos para que ese Boliviamar, para que ese puerto de hilo realmente conecte a los dos pueblos? Entonces, nos quedamos en lo anecdótico, nos quedamos en esa frase muy mal dicha, y no vamos al fondo del asunto, que es qué se ha hecho los últimos 20 años para conectar a los dos países. O sea, eso es un poco lo que creo que lo está haciendo. Yo quería insistir en el rol de la ciudadanía. Insisto, todo el control político lo está haciendo la ciudadanía en alianza con la prensa. Todas las revelaciones de corrupción, malas decisiones y demás
no lo está haciendo el Poder Judicial, la Policía, la Contraloría, lo está haciendo la ciudadanía en alianza con la prensa. En esa misma línea, yo puedo comentar acerca de Cívica, la Asociación Cívica del Perú, donde yo participo, y estamos haciendo lo que el Estado debió hacer y no hace, que es denunciar a todos los vándalos que bloquean carreteras, por ejemplo, ¿no? Entonces, y nos está yendo bien. La denuncia es tan sustentada, tan fundamentada, que la Fiscalía está tomando la denuncia y la está procesando. Ojo, hay policías masacrados, hay ambulancias de hospitales regionales quemadas, o sea, hay propiedad pública y privada maltratada, y es la ciudadanía la que está denunciando cuando en realidad debió ser pues la policía y la fiscalía la que pusiese orden. Entonces, en ese orden de ideas es que yo veo un rol muy importante en la ciudadanía. Es la ciudadanía la que a la larga va a terminar vacando al presidente Castillo, porque merece la vacancia, en mi opinión, porque la ciudadanía lo va a vacar, por supuesto respaldando eso, lo que haya que hacer para que formalmente se logre el objetivo, pero no puede ser que una autoridad política nos esté empobreciendo, ¿no? Y ojo, cambiando un poquito de tema, pero yo sí he reflexionado acerca de quién gana con el empobrecimiento, y hay ganadores. Con el empobrecimiento de las personas gana el narcotráfico, gana el terrorismo y gana la politiquería corrupta. O sea, hay ganadores con el empobrecimiento de un país, así que mucho cuidado. Estemos atentos y no permitamos que esa trilogía del mal se imponga en nuestro país. Una cosa bien importante es rescatar la necesidad de tener buenos funcionarios públicos. El Perú hasta hace algunas décadas tenía, por ejemplo, muy buenos maestros, ¿no? Largamente superiores de los que tenemos hoy día. ¿Qué pasó con ellos? La hiperinflación los destrozó, los fue dejando sin ingresos. Poco a poco tuvieron que salir sus esposas, sus hijos a trabajar a la calle porque no podían vivir con los ingresos fijos del maestro que se diluían con la inflación. Poco a poco ellos dejaron de trabajar todas las 8 horas con la educación pública, ¿no? Y fueron haciendo otro tipo de trabajos. El propio gobierno les permitió trabajar menos horas a los maestros y a las enfermeras y a los médicos para que pudieran recursarse, ¿no?, por otro sitio y complementar sus ingresos. Así se fue informalizando el trabajo, así se fue destruyendo los servicios públicos, la calidad de los servidores públicos, porque si ya su trabajo no era ser maestro, sino pensar cómo sacaban plata vendiendo empanadas o haciendo taxi, o las enfermeras buscando por dónde se las ingeniaban, perdieron la vocación, el compromiso con el servicio público. Tenemos que rescatar a esos buenos maestros, enfermeras y médicos que hemos tenido toda la vida, hasta que en el Perú aterrizó el comunismo o las ideas del socialismo que trajo la revolución de la dictadura militar de Velasco y continuó hasta el año 90 y ahora ha regresado con todo. Hay que rescatar a los buenos funcionarios públicos y por supuesto eso pasa por desburocratizar, como ha dicho Nando. Él ha producido un gráfico muy interesante que muestra que en los últimos 20 años la burocracia pura, o sea, excluyendo maestros, médicos, enfermeras, jueces, policías, militares, fiscales, ¿no? Esa burocracia que excluye eso ha crecido 10 veces en el Perú. Lo que necesitamos es no tener esa burocracia improductiva y esos recursos canalizarlos para aumentar los ingresos de los maestros, las enfermeras, los médicos, los policías, los militares y fomentar meritocracia, que sean mejores, capacitarlos. Los peruanos necesitamos un buen sector público desde el punto de vista de las capacidades de los servidores públicos también. Creo que se le está acabando el tiempo al gobierno. Estas entrevistas que vimos hace pocos días muestran la falta de juicio y capacidad, incluso la propia declaración del presidente que reconoce que no sabe gobernar y miente, tampoco, ¿no?, sabe rodearse de gente y miente o sea, constantemente de la manera más
abierta, uno se puede imaginar, nos conduce pues a pensar que esto no puede continuar. Ahora, o arma un nuevo equipo de gobierno si es que pudiera hacerlo, cosa que parece una tarea imposible. Entonces no la esperemos. Digamos que habría que darle una última oportunidad. No creo que hay que darle ninguna Y si es que, oportunidad. bueno, yo pienso que hay que darle una última oportunidad, y si es que en el corto plazo no resuelve su problema de liderazgo, rodeándose de personas capaces de conducir al país fuera de esta situación de incertidumbre y retroceso total, bueno, habría que buscar otras soluciones, porque esto no puede continuar así. El tiempo se está acabando, el país no lo va a soportar. Yo lo traté como persona en la huelga magisterial y no, yo estoy con Pablo, es una persona de mala entraña, no sabe lo que es moral, no sabe lo que es la verdad, el cinismo le brota por los poros, estamos en muy malas manos. Ha traído gente vinculada al terrorismo, claro, a la administración pública. Eso nomás es absolutamente descalificador e insoportable. Claro. Ya no seamos pues tontos. Tenemos que saber con quién estamos. Yo creo y actuar en consecuencia. La tolerancia es una buena palabra. Yo creo que tenemos que ser tolerantes, tenemos que ser permisivos, tenemos que ser flexibles, mas no con la corrupción. La corrupción ni a la esquina. Ni con el terrorismo. Lamentablemente quienes estarían a cargo de esa tarea en el Congreso no están dando la talla. Cuando hubo una interpelación que la recuerdo claramente al ministro de Transportes, un poco más se lo declaran el salvador de la política de transportes en el país, porque le auguraban éxitos. Esto no... Falta un poco más de fuerza en el Congreso. Claro, entonces, si este Congreso va a tener la tarea de vacar al presidente con los votos que necesita, no sé de dónde los van a conseguir, porque sus votaciones son bastante dispersas. Ahí hay un problema pendiente que quizás la ciudadanía, como dice Fernando, va a empujar al Congreso a ponerse los pantalones. Yo creo que no podemos seguir en esta misma ruta. Pero ojo, este Congreso es bastante mejor que los anteriores. Hay muy buenos congresistas y han hecho varias cosas positivas. Más bien el gobierno está atacando al Congreso, el mismo proceso de Vizcarra, para debilitarlo y eventualmente cerrarlo, ¿no? Inconstitucionalmente, y poder hacer su bendita Asamblea Constituyente, que es el camino a la toma del poder absoluto del comunismo en América Latina. Creo que ese fue su plan primigenio y lo tuvieron que abandonar porque no le salen las cosas como esperaban, pero se acaba de reiterarlo el presidente. Imagínense ustedes un nuevo gabinete donde el primer ministro fuera el señor Roger Nájar. Tendríamos una reedición del gabinete de Guido y vamos a volver a pasar por lo mismo otra vez. Esta va a ser la prueba dura de que no hay salida. Veamos qué nuevo gabinete ofrece el gobierno o pretende quedarse en esta situación sin rumbo, sin liderazgo, por los siguientes meses. Perú Libre acaba de decirnos, o sea, el partido de gobierno, ¿no?, acaba de decirnos que con esta emisión de la ley del Congreso para evitar un referéndum fuera del Congreso, ¿no?, se ha agotado el camino pacífico de la reforma y se abre el camino de la violencia. Eso dice el partido de gobierno. Por Dios, ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos? Así es. Yo creo que con la corrupción y con el terrorismo no. Y con la violencia, habría que agregar, ¿no? Ahí no hay flexibilidad. Lo que me preocupa es que, siendo para nosotros evidente el problema que encara el país, lamentablemente en el Congreso todavía no han llegado a este punto. Hay algunos congresistas destacados que tienen claridad de pensamiento al respecto, pero hay otros que están siempre balanceándose. Hay un dato muy interesante que hay que investigar si efectivamente es así. He leído que si se hace una acusación constitucional, como las que ya se merece Castillo, por haber traído senderistas al Ejecutivo, por haber hablado como habló del tema de Bolivia y por varias cosas más, no se necesitan 87 votos. Con mayoría simple, excluyendo de la votación a la comisión acusadora o qué sé yo. O sea que los caminos están dados. Las democracias saben defenderse,
Pero para eso hay que activar los procesos. En Canal N te escuchamos y te ayudamos. Repórtanos tus denuncias con el hashtag Alerta Noticias a través de nuestras redes sociales. Facebook, @Canal N Oficial, Twitter, @Canal N y